Mi nombre es César Márquez. Soy de Guanajuato, nacido y criado en un barrio humilde, de esos donde todos se conocen, donde los vecinos comentan todo, pero donde nadie sabe realmente lo que pasa dentro de las casas de los demás. Crecí con mi madre, doña Teresa, una mujer de fe inquebrantable, de esas que se arrodillaban frente al altar como si estuvieran ante el cielo mismo. Ella me enseñó a rezar antes de dormir, me llevaba a misa los domingos, y cada vez que me veía equivocarme, repetía esa frase que quedó grabada en mí: César, Dios todo lo ve, hijo. Hasta lo que el mundo ignora. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Tomó una mochila, dijo que iba a buscar trabajo en Sonora, y nunca regresó. No dejó carta, ni número, ni disculpa. Solo silencio. Y yo, aprendí a vivir con eso. Nunca fui un niño malo, ¿sabes? Solo que la vida, a veces, nos empuja por callejones estrechos. Empecé a trabajar temprano, vendía dulces en la terminal de autobuses con otros chicos, luego hacía trabajos ocasionales en talleres, en mercados, donde fuera. Mi madre decía que, incluso en la lucha, debíamos mantener la dignidad. Y yo lo intentaba, de verdad lo intentaba. Pero fue en la juventud cuando las cosas empezaron a desviarse. Mi primer trago de tequila fue a escondidas, en una kermés, con un amigo de la escuela. Recuerdo que ardía, me dio náuseas, pero luego vino esa sensación de ligereza, de olvido. Eso se quedó en mi mente. Pensaba, tal vez, si bebo, el dolor de no tener a mi padre aquí desaparezca, tal vez la soledad se haga más pequeña. Y así comenzó. Despacio. Un vaso un sábado. Luego un miércoles. Hasta convertirse en un hábito. A los 25, ya bebía todos los días. Aún trabajaba, aún ayudaba a mi madre en casa, pero el alcohol ya se estaba convirtiendo en mi refugio y en mi prisión. Mi madre envejeció rápido. Cuidaba de todos, menos de sí misma. Empezó a tener dificultades para caminar, luego vino la diabetes, y los medicamentos, y los exámenes, y yo viéndola consumirse frente a mí. Éramos pobres, pero ella se aseguraba de comprar una vela nueva para el altar de la sala cada mes. Y me pedía, hijo, aunque yo me vaya antes que tú, quédate con Dios en el corazón. Él nunca te abandona. Pero cuando ella murió, fue como si el mundo perdiera su color. Me perdí. Literalmente. Empecé a vagar por las calles de la ciudad como un alma en pena. Dormía donde podía, bebía cualquier cosa que encontrara. Hubo un día, lo recuerdo bien, que encontré una botella de alcohol al 70% en la basura del hospital. Lo mezclé con refresco y lo bebí. Desperté 3 días después en una camilla, con una enfermera gritando que tenía suerte de estar vivo. Pero eso ni siquiera me asustó. Nada me asustaba ya. Estaba vacío. Completamente vacío. Fue entonces cuando apareció el padre Ernesto. Era nuevo en la parroquia, tenía unos 40 y tantos años, firme, de voz tranquila. Me encontró sentado en la parte trasera de la iglesia, con la cabeza baja, intentando dormir a la sombra de la sacristía. Pensé que me echaría, pero me miró y dijo: «Tú eres el hijo de doña Teresa, ¿verdad?». Eso me golpeó como una flecha. Casi lloro. Me ofreció agua, comida, y luego me dijo que, si quería, podía ayudar a limpiar la iglesia. Era poco, pero al menos sería digno. Y así fue como me convertí en sacristán de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Al principio, fue como respirar después de mucho tiempo ahogado. Estar allí, entre velas, imágenes, crucifijos, me daba una paz que ya había olvidado. Lavaba el suelo de la capilla con devoción, cuidaba las flores del altar como quien cuida su propia alma. Poco a poco, la comunidad empezó a confiar en mí. Las señoras del Rosario me ofrecían pastel, los jóvenes de catequesis me saludaban con respeto, y el padre decía que veía esperanza en mis ojos. Era mentira. Porque por dentro, aún estaba oscuro. Seguía bebiendo a escondidas. A veces, iba a la tienda del señor Manuel, pedía fiado y mentía diciendo que el padre me había enviado a comprar vino litúrgico. Otras veces, tomaba monedas del cofre de la sacristía, con discreción. Al principio, eran solo algunas.
Un billete de 10 aquí, uno de 5 allá. Pero bastó la primera vez para abrir la brecha. Y cuanto más me sentía aceptado, más sucio me sentía por dentro. Porque nadie allí sabía que el hombre que sostenía la vela del bautismo de un bebé esa mañana, estaba borracho desde el amanecer. A veces, miraba el altar y recordaba a mi madre. Su rostro en el ataúd, la fe que tuvo hasta el final. Me daban ganas de gritar, de golpear las paredes. Pero en lugar de eso, bebía. Bebía para silenciar la culpa. Bebía para olvidar que estaba engañando a gente buena. Y cuanto más intentaba convencerme de que era solo una fase, más me hundía. Empecé a apartar parte del diezmo. Era muy fácil, de hecho. Después de misa, me quedaba solo contando el dinero. Me decía a mí mismo, nadie lo notará. Lo devolveré después. Pero el después se convertía en nunca. Y la cantidad aumentaba, y con ella, la vergüenza. Lo más cruel de todo era el contraste. Por fuera, parecía estar renaciendo. Algunos decían que era un ejemplo de superación. Y por dentro, solo me hundía en el arrepentimiento. El alcohol me calmaba por unas horas, pero luego venía ese dolor en el estómago, ese nudo en la garganta, esa sensación de que alguien desde arriba me observaba, alguien que conocía la verdad. A veces soñaba con mi madre, mirándome sin decir una palabra. Solo esa mirada triste, que decía más que cualquier sermón. Y cuando despertaba, me prometía que cambiaría. Pero pocas horas después, ya estaba en el mismo camino. Ya no sabía quién era. Ya no confiaba en mi propia palabra. Y ahí es donde comienza lo más difícil. Porque una cosa es caer. Otra es mirarse a sí mismo y admitir que la caída no fue un accidente, fue una elección. Y que, si realmente quería redimirme, no bastaba con parecer un buen hombre. Tenía que enfrentarlo todo. Hasta lo que me había ocultado a mí mismo. Me gustaría decir que, en algún momento, el remordimiento fue suficiente para detenerme. Que bastó un domingo de misa o un sermón más firme para que sintiera vergüenza. Pero no fue así. El vicio es sigiloso. Se infiltra en los espacios entre la culpa y el arrepentimiento, se instala en la parte más vulnerable del corazón. Y cuando te das cuenta, ya no eres tú quien decide. Es él. La bebida ya no era solo un hábito, era mi identidad. Y el robo, bueno, el robo se convirtió en el combustible para mantener esa identidad funcionando. La rutina me protegía de la conciencia. Llegaba temprano, encendía las velas del altar, limpiaba el confesionario, repartía folletos en la puerta. Luego contaba las ofrendas. Era en ese momento, en el silencio de la sacristía, cuando mi mano temblaba. Miraba los sobres con el símbolo de la cruz y la letra de los fieles escrita con cariño, para las obras de la parroquia, devolución por la gracia recibida, promesa por la salud de mi hijo. Palabras puras. Dinero puro. Pero mis manos, no lo eran. Fingía rezar antes de contar. Fingimiento. La verdad es que apartaba los sobres más escondidos y, con gestos rápidos y calculados, tomaba una parte. No era todo, nunca lo fue. Dejaba la mayor parte allí, como si eso me hiciera menos culpable. Como si Dios hiciera descuentos para pecadores moderados. Un autoengaño que me ayudaba a dormir, o al menos a beber hasta perder el conocimiento. Y así pasaron semanas. Meses. Yo, el sacristán ejemplar por fuera, y por dentro, un hombre desmoronándose poco a poco. Hubo un domingo en especial que me marcó. La misa estaba llena, era la celebración de Nuestra Señora. Los niños de catequesis estaban todos de blanco, cada uno con una flor en la mano. Y yo, allí, organizando la procesión, sonriendo, fingiendo una paz que no tenía. Cuando el padre comenzó la homilía, habló sobre Judas. Dijo que el pecado de Judas no fue solo traicionar a Jesús, sino renunciar a sí mismo. Fueron esas palabras las que me golpearon. Porque en ese momento, me pregunté, ¿acaso yo también he renunciado a mí mismo? Esa noche, bebí hasta caer. Desperté con la cara pegada al suelo de la sacristía, con olor a cera quemada y vino agrio impregnado en la ropa.
Tuve que esconder la botella antes de que el padre apareciera. Nadie se dio cuenta. Nadie nunca se daba cuenta. Era como si me hubiera vuelto invisible en las partes más podridas de mi alma. Y eso, de alguna manera, me acomodaba. Porque si nadie lo veía, tal vez ni siquiera Dios lo estaba viendo. Pero no era cierto. Porque Él sí veía. Y yo también. Cada noche, en el espejo rajado del baño de la iglesia, me miraba a los ojos rojos y me preguntaba, ¿hasta cuándo seguirás mintiéndole a todos? ¿Hasta cuándo llevarás esta farsa sin ahogarte? No respondía. Solo llenaba otro vaso. Con el tiempo, empecé a ver que el dinero hacía más que comprar alcohol. Alimentaba al monstruo dentro de mí. La sensación de poder, la ilusión de control. Era como si, cada vez que tomaba un billete a escondidas, me estuviera vengando de la vida que me negó todo. Mi padre, que me abandonó. Las oportunidades que nunca llegaron. Las humillaciones que acumulé. Pero, en el fondo, solo era cobardía. No me estaba vengando de nadie. Solo estaba cavando mi propia tumba, dentro de una iglesia. Y como todo lo que comienza torcido tarde o temprano se derrumba, conmigo no fue diferente. Cierta tarde, fui al mercado a comprar vino, como de costumbre. Era el mismo cajero de siempre, Arturo, un chico callado que nunca hacía preguntas. Pero ese día, me miró raro. Cuando le entregué las monedas, sostuvo mi mano un segundo más y dijo, «¿Está bien, señor César?» Me quedé helado. «Sí, ¿por qué?», pregunté. Él desvió la mirada. «Es que, está temblando mucho. Y, perdóneme por decirlo, pero lleva días oliendo a alcohol». Reí, hice una broma, fingí que era una gripe. Pero por dentro, lo supe, se estaba haciendo evidente. Y estaba al borde de perderlo todo. Pensé en parar. Lo juro por todo lo sagrado, pensé en parar. Hubo una semana entera en la que no robé ni una moneda. Me mantuve sobrio por 3 días. El padre incluso comentó, «Tienes los ojos más vivos, César». Y eso me llenó de esperanza. Pero luego vino el dolor de cabeza. La angustia en el pecho. El sudor frío. Los temblores. El vicio me llamaba de nuevo como un canto de sirena. Esa noche, caí otra vez. Y volví a robar. Con más rabia, más desesperación, más vergüenza. Empecé a evitar mirar a los ojos de la gente. Sobre todo de los niños. Ellos confiaban en mí. Me daban abrazos sinceros, me llamaban tío César. Y ya no podía soportarlo. Esa pureza me hería. Porque ya no era digno de estar allí. Ya no era digno de nada. Y aún así, seguía. El padre, pobre, creía en mí. Me pedía ayuda para organizar eventos, para cuidar las donaciones, para recibir a nuevos miembros de la comunidad. Y yo lo hacía todo. Con dedicación. Con esmero. Pero cargando una mentira que pesaba más cada día. Me convertí en un actor. Un buen actor. Solo que cada escena me dejaba más vacío. Recuerdo un sábado, al final de la tarde. Estaba barriendo la parte trasera de la iglesia cuando escuché a una señora mayor rezando sola en el banco de adelante. Era doña Ramona. Hablaba bajito, pero escuché perfectamente, «Señor, gracias por poner a este hombre aquí. Él me ayuda con mis compras, limpia tu casa con tanto cariño, cuida su corazón». Eso me destrozó. Porque yo sabía que el Señor ya estaba cuidando mi corazón. Lo estaba limpiando con el fuego de la vergüenza. Y yo me resistía, aferrándome a cada mentira como si fuera protección, cuando en realidad era una prisión. Fue entonces cuando entendí que el arrepentimiento no puede quedarse solo en la mente. Tiene que llegar a los pies, a las manos, tiene que convertirse en acción. O no vale nada. Ya no quería esconderme. Ya no quería fingir. Necesitaba decir la verdad. Toda. Hasta donde pudiera alcanzar. Y si el padre me echaba de la parroquia, si la comunidad me daba la espalda, pues bien. Lo merecía. Porque nadie, absolutamente nadie, puede servir a 2 señores.
Y hacía mucho tiempo que yo había dejado a Dios de lado para servir a mi vicio. El miedo, claro, aún vivía dentro de mí. Pero ya no tenía la última palabra. Estaba decidido. Y esa decisión me llevaría directo al confesionario. Por primera vez, dispuesto a enfrentar lo que me había convertido. La decisión de confesarme no llegó como un rayo. Se formó en silencio, en la oscuridad de mis pensamientos, durante noches de mal dormir y días en los que el peso de la mentira ya no cabía dentro de mí. Sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo. Entre servir a la iglesia con las manos y ofenderla con el corazón. Necesitaba liberarme de esa carga. Pero, sobre todo, necesitaba que alguien escuchara lo que tenía que decir. Que alguien, con autoridad espiritual, me mirara a los ojos y me dijera, todavía puedes volver. Y en el fondo, yo quería escuchar eso de Dios. Pero antes, tenía que decírselo a un hombre. Esperé el momento adecuado. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario estaba más vacía durante las mañanas de martes. Nadie de la comunidad venía a esa hora, y el padre siempre estaba solo en la parte trasera, leyendo o organizando papeles. Entré despacio, como si pisara vidrios rotos. El suelo, que había limpiado tantas veces, ahora parecía un campo minado. Cada paso me recordaba un día que robé, una oración que hice hipócritamente, una mirada de confianza que traicioné sin decir una palabra. Encontré al padre en el salón lateral, sentado, arreglando unas velas. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa me desarmó. Me dieron ganas de llorar ahí mismo, pero me contuve. La voz me salió débil, casi quebrada. Padre, ¿puedo confesarme? Asintió, sin dudar. Me guió al confesionario con la naturalidad de quien ya ha escuchado de todo. Pero aún no sabía que lo que vendría no era una confesión cualquiera. Era un desahogo del alma. Una amputación espiritual hecha en voz baja. Me senté. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Sabía lo que tenía que decir. Padre, hace tiempo que me conoce. Y por fuera, parezco a alguien recuperado. La gente me abraza, me llama ejemplo. Pero yo, soy una farsa. Soy un ladrón. Él permaneció en silencio, como hacen los buenos confesores. No me interrumpió. Y seguí. Durante años, robé de la iglesia. Tomé parte de las donaciones. A escondidas. Siempre a escondidas. Usaba el dinero para comprar alcohol. Al principio, me engañaba diciendo que era solo un préstamo. Después, ni eso. Solo robaba. Robaba y bebía. Y luego fingía arrepentirme y volvía a robar. La vergüenza me hizo bajar la cabeza, pero seguí hablando. Yo era quien contaba el diezmo. Yo quien se quedaba solo con los sobres. Yo quien debía proteger eso, pero fui el primero en profanarlo. El padre respiró hondo. No era un suspiro de condena, sino de alguien que comprende el peso que ciertas almas cargan. Continúa, César, dijo.